Vamos a ir con el doctor Patricio Retamal. El doctor Retamal es médico veterinario, profesor asociado del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, y el título de su charla es Rol del médico veterinario en enfermedades emergentes, el COVID bajo el enfoque Una Salud. Patricio. Sí, estoy aquí. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi presentación es un poco más general que las que vimos recién, porque bueno, el título también lo sugiere. Tratar de deducir cuál es el papel del veterinario en la respuesta al COVID, y particularmente lo podamos hacer un poco también más extensivo frente a la situación de las enfermedades emergentes que probablemente van a seguir ocurriendo. Entonces, lo primero, definir qué es lo que entendemos por una enfermedad emergente. Son enfermedades que han aparecido o se han detectado recientemente, generalmente en un lapso de 30 a 40 años, es lo que se considera como reciente, y o bien han existido previamente, pero han incrementado su rango geográfico o su incidencia. Y en esa segunda parte de la definición encontramos a las enfermedades reemergentes, ¿ya? Esto es importante considerar de que son enfermedades que han aparecido, como podría ser el caso del COVID, apareció en la especie humana el año pasado, a finales del año pasado, o bien enfermedades que se han detectado recientemente, pero que estuvieron presentes por mucho tiempo. Por ejemplo, podemos citar aquí la situación del virus Anta, que solamente fue diagnosticado a partir de la primera mitad de los 90, pero probablemente hace cientos de años se estuvieron muriendo las personas por ese virus. Aquí hay un esquema, una imagen que muestra la distribución geográfica de algunos patógenos emergentes y reemergentes de importancia más o menos global en el último tiempo. Y tenemos que en el sudeste asiático, que es el lugar donde se origina la cepa actual, también fue el sitio donde se inició la epidemia del SARS el año 2002, también en un mercado de animales vivos. Tenemos la situación de las cepas de influenza, particularmente H5N1, que tiene una alta letalidad en las personas. Y si nos vamos más a nuestra región, vemos que aparecen algunas enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo el Zika, el chikungunya, el dengue, la malaria, y particularmente en nuestro país, que es más famoso a nivel mundial en cuanto a enfermedades emergentes por el virus Anta. Ahora, todas las enfermedades tienen una serie de factores que predisponen para su aparición, y estos factores se pueden agrupar según su origen en factores del hospedero, del ambiente y de la gente. Esta es la clásica tríada epidemiológica. Y también podemos encontrar la misma información respecto de las enfermedades emergentes, ¿ya? Y si nosotros miramos la literatura, podemos encontrar una serie de factores que también están presentes y que también se pueden clasificar según su origen en factores del hospedero, de la gente o del ambiente. Entonces aquí tenemos algunos que son interesantes de analizar como factores globales, considerar que hay factores globales y factores locales. Aquí probablemente se trata solamente de factores globales. Por ejemplo, los cambios en el uso de la tierra, el cambio climático y los cambios en la industria pecuaria como factores ambientales. Respecto a la gente, podemos mencionar la transmisión entre especies, que es muy relevante en la emergencia de enfermedades, y los cambios en la virulencia, particularmente con algunos patógenos. Y factores del hospedero, la crianza cada vez más masiva de mascotas exóticas, los animales de compañía, el consumo de alimentos exóticos, actividades de turismo, y el aumento progresivo de la población humana, así como la capacidad que tenemos para movilizarnos a escala mundial, y también sus productos animales, son factores entonces que participan en la emergencia de enfermedades. Si nosotros analizamos particularmente esta emergencia, la emergencia del COVID-19, podríamos pensar que hay tres elementos de estos factores globales que se podrían identificar de manera muy importante. En primer lugar, el consumo de alimentos exóticos, y lo exótico siempre es relativo, ¿no? Porque para nosotros
es exótico, pero a lo mejor comerse un murciélago en Asia o comerse un murciélago en África es parte de la dieta o de la práctica cultural. Además, este consumo de alimentos se ve favorecido, o la transmisión de gente en este contexto se ve favorecido por una gran población humana. Estamos hablando de China, el país más densamente poblado del mundo. Además, con fenómenos de globalización que permite o que permitió la rápida dispersión del agente biológico desde la ciudad donde se inició el brote. Y, por supuesto, como un factor de la gente muy relevante que participa en esta emergencia, tenemos, por supuesto, la transmisión interespecie. Pero estos son factores que participan en la emergencia. Y si ahora nosotros pensamos en aquellos factores que determinan la pandemia, ¿ya? Porque una cosa es que se haga un traspaso de un agente biológico a la especie humana, pero otra es que esto se transforme en una pandemia, podemos mencionar que nuevamente aparecen los cambios demográficos y la globalización, esto con la facilidad de movilización que tenemos actualmente, actividades de turismo, mucha gente también transmitió la infección dentro de China, porque además estábamos en una época en que se estaba celebrando el Año Nuevo Chino, en que había mucho turismo interno, y eso también permitió entonces la dispersión de los agentes. Y hay otros dos factores que podrían estar afectando y participando también en el proceso de pandemia, que tiene que ver la infección de los animales de compañía, como ya lo mencionó el doctor Galarce y el doctor Neira, y lo pongo en estas líneas segmentadas porque todavía es un factor que está en estudio, estamos viendo cuál es el papel que tienen los animales en la transmisión de la gente. Y otro elemento que también está en estudio, que también lo mencionaron los expositores anteriores, son los cambios en la virulencia. Es decir, no sabemos bien qué modificaciones durante el curso de la pandemia se van a producir en el genoma del virus que vayan a determinar, por ejemplo, cambios en su virulencia o en su capacidad de transmisión. Aparentemente un virus relativamente estable es más estable que los virus influenza, y por lo tanto eso también favorece un poco para el control y para el desarrollo de vacunas que pudieran prevenir la dispersión. Ahora, ¿cuáles son los factores locales? Ya mencionamos los factores globales. ¿Cuáles podríamos identificar como factores locales? Y esto es muy importante porque para cada enfermedad emergente probablemente hay factores globales influyendo en su aparición, pero también hay factores locales, ¿ya? Y aquí podríamos identificar dinámicas poblacionales de reservorios en lugares particulares, cambios estacionales que se producen en cada una de las regiones donde se generan estas enfermedades, aspectos geográficos. Respecto de la gente, si existen uno o varios agentes circulando y si hay coinfecciones en los hospederos, si existen o no distintas cepas circulantes con distintos potenciales de propagación o de virulencia. Respecto de factores del hospedero, bueno, ¿cuáles son los alimentos tradicionales que se consumen en esta zona? ¿Cuáles son los ritos funerarios, por ejemplo, que se ha visto de manera muy importante en la aparición de brotes de ébola, en que la gente tiene la costumbre de tener contacto cercano con los cadáveres? Las actividades de caza que se realizan en distintas zonas, los flujos de turistas y las prácticas productivas son elementos que podrían tener una significancia a nivel más bien local. Y si pensamos en la emergencia del coronavirus, particularmente resaltamos estas que están acá, bueno, las actividades de caza. En los mercados de animales vivos se comercializan animales domésticos, pero también de manera muy importante se comercializan animales silvestres y por lo tanto las actividades de caza de estos animales son muy relevantes. Los flujos de turistas, como ya dije, justo en la época donde se inicia el brote y luego su dispersión, estábamos en un momento en que había un gran flujo de turistas en la zona. Las prácticas productivas también serían relevantes, puesto que hay algunas especies domésticas y otras especies silvestres que son criadas y producidas para consumo dentro de estos mercados de animales vivos en China. Las dinámicas poblacionales que tienen que ver, por ejemplo, con la presencia de distintas especies de murciélagos hospederos de estos coronavirus en la zona afectada. Bueno, los alimentos tradicionales, ¿para qué decir? Ya lo conversamos. Y las cepas circulantes en estas especies de murciélagos, por ejemplo, que tienen el potencial de transmisión hacia los seres humanos.
Otro aspecto importante a considerar es que la gran mayoría de las enfermedades emergentes son zoonóticas, es decir, hay un componente animal en su transmisión, motivo por el cual cada vez que se sospecha de la aparición de un patógeno emergente, inmediatamente también se establecen esfuerzos de investigación en animales, esfuerzos de investigación a nivel ambiental para determinar cuáles son los reservorios específicos. En el caso particular del coronavirus, como ya mencionaron los expositores, tenemos a los murciélagos como los principales reservorios naturales, pero nos falta probablemente conocer aquella especie que permitió la mutación, el cambio de la gente y que finalmente le transfirió la infección a las personas. Ahora, respecto de la zoonosis, ya dijimos que las enfermedades emergentes son principalmente zoonóticas, pero ¿cuáles son las principales vías de transmisión de la zoonosis? Bueno, tenemos la primera, que es la más evidente, que tiene que ver con el contacto cercano entre las personas y los animales. Quizás esta pandemia no se inició por el consumo de alimentos, sino que se inició quizás por la captura de murciélagos o por la captura de otros animales silvestres, y eso determina entonces un contacto cercano entre las personas que participan de ese comercio y los animales que son los portadores de la enfermedad. Pero las zoonosis también tienen otros mecanismos de transmisión, por ejemplo, enfermedades que se transmiten preferentemente por vectores entre animales y que las personas se ven afectadas circunstancialmente cuando ingresan a las zonas donde se encuentran estos vectores. Las zoonosis transmitidas por alimentos, como ya lo mencioné, probablemente son las más frecuentes. Si nosotros hacemos un estudio de cuántas veces nosotros adquirimos alguna infección gastrointestinal por consumo de alimentos, por lejos vamos a darnos cuenta de que es probable que varias veces en la vida cada uno de nosotros adquirimos zoonosis transmitidas por alimentos. Y el cuarto grupo de zoonosis son aquellas enfermedades que se transmiten preferentemente entre las personas, pero que nuestros animales se ven afectados cuando tienen contacto con estas personas, ¿ya? Y aquí tenemos el ejemplo y en el cual podríamos clasificar la situación actual del coronavirus, es que se trata de un agente que se transmite entre personas, pero que nuestras mascotas se pueden ver afectadas circunstancialmente cuando tienen contacto cercano con estas personas. En su origen, podemos pensar que el coronavirus se transmitió por consumo de alimentos o se transmitió por contacto directo con personas, pero en la actualidad la transmisión ocurre preferentemente entre personas. Por lo tanto, esto indica también que el tipo de zoonosis depende, y es una condición dinámica, del evento específico que estemos analizando. Si estamos analizando el origen del brote, hablamos de un tipo de zoonosis, y si estamos hablando cómo se propaga el brote, estamos hablando de que efectivamente es una transmisión entre personas. Ahora, el concepto de transmisión entre especies es muy interesante y daba mucho, pero aquí yo solamente quiero resumir dos situaciones fundamentales. Una, que la transmisión es más frecuente entre una especie donante y una especie receptora que son filogenéticamente cercanas, ¿ya? Si la especie donante y la receptora son mamíferas, es probable que se requieran mucho menos cambios y mutaciones entre un agente biológico que afecte a una especie donante para que se adapte a su nuevo reservorio. Distinto es el caso si tenemos una especie donante que es filogenéticamente muy diferente o lejana de la especie receptora, en cuyo caso el agente biológico va a necesitar una serie de mutaciones progresivas que le van a permitir adaptarse al ambiente que le ofrece la nueva especie receptora. En el caso de la pandemia actual estamos hablando de murciélagos, estamos hablando de pangolines, estamos hablando de personas, estamos hablando de gatos, todos mamíferos, por lo tanto, además un virus RNA, por lo tanto es más fácil que se adapte a estos nuevos hospederos y se transmita. Y el otro concepto de la transmisión entre especies es que no es un fenómeno muy fácil, no es un fenómeno que se establezca muy frecuentemente entre dos poblaciones, y además es probable que ocurra o que haya ocurrido previamente y no nos hayamos dado cuenta, ¿ya? Lo que aquí aparece es un esquema en que hay una población reservorio que transmitió varias veces el agente a las personas, pero estas personas se enfermaron o se murieron y no se propagó la infección, no se siguió la cadena de transmisión, sino que hasta aquel momento en que el agente biológico sufrió una segunda, tercera, cuarta, quinta mutación que le permitió adaptarse al hospedero humano y transmitirse eficientemente entre personas, y solamente en ese momento
nosotros nos damos cuenta de que hay una emergencia, ¿ya? Si nosotros fuéramos a tomarles muestras de sangre a la gente que trabaja en los mercados vivos de animales de China, probablemente hay varios agentes biológicos que a lo mejor ya se están transmitiendo a estas personas porque tienen un contacto frecuente con animales, pero todavía no lo sabemos porque no se han transformado en patógenos emergentes. Y esta barrera de transmisión entre especies requiere además que el agente biológico sea capaz de sortear, como el nombre lo dice, esta serie de barreras, es decir, que depende, por ejemplo, de la distribución de su reservorio hospedero, de cuál es la densidad de este reservorio, cuál es la prevalencia del patógeno y la intensidad de infección en estos animales, qué capacidad tiene para liberarse desde su hospedero, diseminarse al ambiente, cuánto sobrevive en el ambiente, cómo se expone el ser humano y con qué frecuencia, y luego qué barreras inmunes tiene el ser humano para protegerse de estas infecciones. Por lo tanto, aquí tienen que conjugarse simultáneamente una serie de momentos y de situaciones que permitan finalmente a la gente transmitirse. Si mostramos un ejemplo con algunas otras enfermedades, vemos los cuellos de botella, que son aquellas instancias que dificultan la transmisión entre especies. Por ejemplo, para que un perro adquiera la infección por el virus rabia, no es tan determinante, por ejemplo, la distribución del reservorio, porque hay mucho murciélago y una gran proporción de los murciélagos además tiene el patógeno, hay una gran densidad de animales, sin embargo, estos animales tienen poca capacidad de transmitir la infección, solamente se requiere, por ejemplo, una inoculación directa con un individuo. Además, el patógeno tiene baja capacidad de supervivencia a nivel ambiental, no existe tampoco tanta exposición del ser humano a una mordida y por lo tanto, finalmente, eso sí que cuando se establece la infección ya es más probable que se produzca la enfermedad porque el agente tiene factores de patogenicidad que le permiten sobrevivir dentro de su hospedero. Por lo tanto, uno puede entonces aquí identificar una serie de barreras que dificultan finalmente el establecimiento de una zoonosis, y aquí hay varios ejemplos con distintos agentes biológicos. Si nosotros tratamos de dilucidar qué es lo que estaría sucediendo con el coronavirus, bueno, tanto la distribución del reservorio como su densidad no serían cuellos de botella, sino que hay elementos que todavía son desconocidos, por ejemplo, cuál es la prevalencia del patógeno en estos reservorios, cuál es la intensidad de infección, cuál es la diseminación que existe del patógeno desde estos reservorios, cuál fue su supervivencia y transmisión, y finalmente cómo se expuso la población humana y las barreras intrahospedero. Aparentemente el coronavirus no tiene muchos problemas para sortear la defensa inmune y por lo tanto no se habría manifestado como un cuello de botella en su transmisión. ¿Y qué entonces entendemos como una salud en vista de que ya hablamos de todos los factores globales y locales en la predisposición a las enfermedades emergentes y cuáles son aquellos aspectos que determinan entonces el salto de la barrera entre especies? Nos damos cuenta claramente de que los factores relacionados a la salud animal, a la salud pública y a la condición ambiental están todos muy relacionados, y este concepto de una salud lo que pretende fundamentalmente es este abordaje conjunto de las problemáticas de la enfermedad emergente desde estas distintas perspectivas. Estamos claros que son fenómenos demasiado complejos para que sean eficientemente abordados por cada uno de estos tres ámbitos por separado. ¿Qué es lo que se entiende por una salud? Una salud es un esfuerzo integrado de múltiples disciplinas, como dice ahí, que trabajan a distintos niveles para alcanzar un estado óptimo de salud en personas, animales y el ambiente. Y es una tríada que se denomina una salud, en que la salud se considera como un componente estrechamente relacionado entre estos distintos componentes. Ahora, ¿cómo se aprecia el efecto positivo de un trabajo colaborativo? Fundamentalmente porque existe un valor agregado al sumar esfuerzos de estos distintos ámbitos en conjunto. Si aquí nosotros tomamos o invertimos dinero para tomar esfuerzos relacionados a estos tres ámbitos por formas de manera separada, nos damos cuenta que cuando aunamos estos esfuerzos con la misma inversión de dinero, conseguimos un poco más, un excedente, y ese excedente finalmente es lo que representa la ventaja del trabajo colaborativo.
¿Y en qué aporta la medicina veterinaria? Bueno, ya nos dimos cuenta cuáles son quizás las principales características y factores predisponentes de la enfermedad emergente. Desde el punto de vista veterinario, obviamente nosotros tenemos un papel importante en determinar la situación de los reservorios domésticos, la situación de los reservorios silvestres que están en una interfaz entre la condición de los animales y su ambiente, y posteriormente nosotros podemos identificar distintos temas que se pueden abordar desde la medicina veterinaria en relación a cualquier enfermedad emergente. Hacer, por ejemplo, o participar en estudios de abundancia, distribución y diversidad de reservorios silvestres, estudios de prevalencia o caracterización genotípica de los agentes biológicos, estudios de coinfecciones, trabajos de vigilancia epidemiológica, estudios sobre la transmisibilidad de los agentes biológicos o determinar los factores de riesgo tanto para los animales como para las personas. En el desarrollo de vacunas, como ya mencionó el doctor Neira, tenemos experiencia los veterinarios en el trabajo con coronavirus, particularmente animales, y en el desarrollo de vacunas contra estos agentes biológicos, y por supuesto un papel fundamental en la educación a la población sobre este tipo de enfermedades, su origen y su control. Ahora, ¿qué se espera para el coronavirus en el futuro? ¿Cómo se viene de la mano o qué pensamos que podría suceder en los próximos años? Bueno, no lo sabemos. Tenemos aquí una curva epidémica ideal en que nosotros vemos un alza de los casos, un punto máximo y posteriormente un decrecimiento para posteriormente desaparecer. Sin embargo, la OIE supone de que esta infección no va a desaparecer. Hay algunas publicaciones que sugieren de que se va a quedar con nosotros el coronavirus como un virus respiratorio estacional, por lo tanto se va a transformar de una pandemia en una enfermedad endémica, pero si nosotros logramos desarrollar estrategias para su control y, por ejemplo, se incorporan otras herramientas preventivas como las vacunas, podríamos suponer que al cabo de algunos años va a ir decreciendo paulatinamente la incidencia de la enfermedad y óptimamente llegar a desaparecer, como ocurrió en su momento con el SARS. Ahora, ¿cuál es la clave para entender qué es lo que va a suceder? Fundamentalmente la clave es la tasa de contactos, ¿ya? De la tasa de contactos va a depender cómo va a ser el comportamiento de este virus de aquí en adelante. Aparentemente en Chile estamos llegando al punto máximo y comenzando paulatinamente a ver un mejor pronóstico de la situación, pero cómo va a evolucionar en los próximos años va a depender de la tasa de contactos, porque la tasa de contactos determina fundamentalmente la transmisibilidad de la gente, medida, por ejemplo, a través del R0 del agente biológico. Acá tenemos un pequeño análisis de lo que significa la tasa de contacto. La tasa de contacto puede ser o estar relacionada a los contactos totales que tiene un individuo con otros individuos, pero también y fundamentalmente el valor que interesa de la tasa de contactos es la tasa de contactos efectivos, que tienen que ver con aquellos en donde se establece efectivamente la transmisión del agente biológico. Y esta tasa de contactos efectivos nosotros la representamos con un beta, un valor de beta, y vemos que beta es muy determinante en la transmisibilidad de un agente biológico. ¿Ya? El R0, que es el número promedio de infecciones secundarias en una cadena de transmisión, está determinado por esta tasa de contacto efectivo y además por la duración promedio de la contagiosidad del agente biológico. ¿Y qué medidas se pueden tomar para prevenir este beta, esta tasa de contacto efectivo? Bueno, son las medidas básicamente que se han promovido en la actualidad: el distanciamiento social, la restricción de movimiento a través del establecimiento de las cuarentenas, la tenencia responsable de mascotas. No sabemos bien cómo se comportan las mascotas y por lo tanto es muy importante tener o fortalecer las medidas de tenencia responsable. Medidas básicas de higiene, como la higiene de manos, probablemente es la más importante de todas. Educación a la población. El uso de implementos de bioseguridad, por ejemplo las mascarillas, en distintos espacios, también en el personal de la salud. El desarrollo de vacunas y la inmunidad de masa, que son conceptos que están relacionados, también entonces son instancias que van a disminuir la tasa de contacto efectiva. Y si esto funciona bien, y si estas medidas se aplican, entonces mejor va a ser el pronóstico respecto de la pandemia en el futuro.
¿Y cómo prevenir el próximo coronavirus? Porque también es claro de que este no es el único coronavirus que tenía un potencial de transmisión. Hay reservorios silvestres que tienen otros coronavirus, los mismos murciélagos, y por lo tanto, si no hacemos nada, si no cambiamos nuestras conductas, es probable que en los próximos años nos encontremos nuevamente con brotes similares o peores al que tenemos en la actualidad. Aquí tenemos entonces una imagen que muestra cómo podemos prevenir el próximo coronavirus, probablemente destruyendo, interviniendo menos nuestros ambientes naturales, disminuyendo el comercio de especies silvestres y, por supuesto, el consumo de estos animales que implica entonces un riesgo en la transmisión de agentes biológicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Retamal. Vamos a leer los chats. No tengo ninguna pregunta yo acá en el chat, Javiera. Yo tengo una pregunta por acá que es, Pato, preguntan si existe la probabilidad de, como, así como la rabia, si un canino o felino captura un murciélago contagiado, hipotéticamente hablando, o me imagino que con COVID, al consumo o al contacto directo que pase a perros o gatos asilvestrados este virus. ¿Cómo, si podría ocurrir eso? O sea, no se puede descartar, si ya se produjo un evento de transmisión, no podemos negar la posibilidad de que un animal que capture un murciélago, que sea reservorio de este tipo de agentes biológicos, también se contamine, pero la probabilidad es baja. Bueno, hay que considerar que es probable que muchas veces las personas se estuvieron exponiendo a este agente biológico hasta que este agente finalmente sufrió una mutación, un cambio que le permitió adaptarse a las personas. Por lo tanto, un solo encuentro entre un perro y un murciélago, o un gato y un murciélago, no podemos decir que el riesgo es cero, pero es muy bajo. Ahora, si tenemos grandes poblaciones de gatos y de perros que están continuamente capturando murciélagos, ya la situación cambia. Es un tema de probabilidad. Acá yo tengo una pregunta del doctor Urselay que me dice si el trabajo epidemiológico focalizado, vigilancia, manejo de casos y contacto y respeto por las normas ha sido adecuado. ¿Y cómo ha sido y está siendo la vigilancia epidemiológica de la enfermedad? Bueno, son preguntas bastante complejas. Yo siento que efectivamente el trabajo que está haciendo la autoridad en la actualidad pareciera ser mejor que el trabajo que estuvo haciendo desde un principio. Incluso hubo un momento en que empezó a relajarse el sistema, nos empezaron a recomendar tomar cafecito con nuestros amigos incluso, pero sin embargo se ha ido aprendiendo de los errores y probablemente las medidas que se han tomado en la actualidad son más pertinentes. Otra cosa es que la gente las cumpla. Siempre hay gente que por necesidad probablemente no puede permanecer confinada en sus casas y tiene que movilizarse. Eso tampoco habla muy bien de las condiciones sociales de nuestro país. Cada país tiene sus propias problemáticas que dificultan o favorecen el control de la enfermedad. Así que son en realidad muchos factores como para necesariamente hacer un análisis de la situación global. Pato, aquí hay una pregunta. Dice, tengo dos preguntas. ¿Quién define hasta qué punto se sigue llamando una enfermedad como emergente? ¿La OMS? No. ¿Te hago todo al tiro después? Ya, me lo doy al tiro. Sobre la inmunidad de masa, aparte del uso de vacuna y de la infección natural, ¿existe otra forma de obtener inmunidad natural? ¿Inmunidad de masa, pero natural? De la primera pregunta, yo creo que hay una especie de acuerdo en que consideramos que las enfermedades emergentes son aquellas que se producen en los últimos 30, 40 años. No hay una definición así muy
muy estructurada al respecto, no hay tampoco la OMS, tampoco define qué es lo emergente y qué es lo no emergente, pero por ejemplo, todavía en las publicaciones el VIH se sigue considerando una enfermedad emergente, entonces eso podría ser como un parámetro sobre el cual comparar el resto de las enfermedades. Y aparte de las vacunas y la infección natural, no conozco otra opción en que se vaya generando una inmunidad de masa, puesto que se requiere necesariamente que haya un contacto con un antígeno que genere una respuesta inmune protectiva contra el agente biológico. Y las únicas dos maneras que conozco en que se produce ese encuentro es o que uno se infectó de manera natural o que adquirió o fue inmunizado a través de una vacuna. La otra opción es la inmunidad pasiva, pero la inmunidad pasiva no genera una inmunidad de masa porque es bastante temporal y deja susceptible a las crías o a los niños, dependiendo de la especie, al cabo de poco tiempo. Así que, no, yo diría que lo más importante son la exposición natural al agente biológico o las vacunas. Yo tengo varias preguntas acá en el chat de YouTube. Te mandan saludos desde Perú, Pato, el doctor Raúl Flores. Daniela Daza, Dani Daza, pregunta si existe alguna política pública implementada en China que sea fiscalizable para disminuir la transmisión de SARS-CoV-2. Lo que sé, lo que estaba leyendo es que los chinos ya se habían comprometido a reducir el comercio de animales silvestres con la primera pandemia, con la pandemia del SARS. Y sin embargo, ese compromiso implica de que tienen que ofrecerle a la población una fuente de carne fresca alternativa. Y eso no fueron capaces de ofrecerlo. Siempre los mercados de animales vivos resultan ser más convenientes económicamente hablando para la población en China, y al cabo de poco tiempo la gente volvió a los mercados, volvió a consumir este tipo de animales. Ahora, en la situación actual, nuevamente los chinos aparecen con un compromiso en el cual se va a prohibir la comercialización de animales silvestres y de algunos animales silvestres particularmente. Ellos se dan cuenta de que son incapaces de sostener la seguridad alimentaria de su población, bloqueando totalmente este tipo de mercados, pero sí están tomando la iniciativa de evitar que algunas especies de animales particularmente sean comercializadas, como son, por ejemplo, los murciélagos. Yo diría que eso es lo más importante. Lo que pasa es que el consumo de este tipo de animales está arraigado culturalmente en la sociedad del sudeste asiático, no solamente en China, en el sudeste asiático, también en África. Entonces no es fácil decirle a la gente que deje de consumir estos alimentos, porque además ellos piensan de que estos alimentos son más nutritivos que las carnes producidas de los animales domésticos, y además les otorgan otro estatus. Hay una serie de temas del ámbito social que han hecho que este tipo de comercio permanezca. Sí, gracias, Pato. Acá también están preguntando sobre si sabes tú o quizás alguno de los otros expositores también podría complementar sobre la participación que han tenido, que hemos tenido los médicos veterinarios en participaciones de comisiones del Ministerio de Salud o comisiones con respecto a esta pandemia, ya que en otros países hay médicos veterinarios que están integrando los comités relacionados con el COVID-19. Bueno, yo sí sé que hay veterinarios que están trabajando en el Ministerio de Salud, tanto en el Departamento de Epidemiología como en la Oficina de Vectores. Ellos están trabajando activamente en la implementación de la política pública, en la prevención y control de esta epidemia. Efectivamente tienen un papel muy relevante en ello, no solamente a nivel del Ministerio de Salud, también a nivel de la OMS. De hecho, el representante para Latinoamérica de la OMS es un veterinario. Así que sí, efectivamente podemos reconocer la participación de los médicos veterinarios en el control sobre estas enfermedades, que probablemente los veterinarios sabemos más de zoonosis que lo que saben los médicos.
sobre todo cuando se trata de implementar medidas de prevención de la aparición de este tipo de enfermedades. Y nuestra experiencia también con el manejo de poblaciones animales nos permite también adaptar más fácilmente nuestro lenguaje al trabajo con poblaciones humanas y evitar la propagación de agentes biológicos a escala poblacional. Sí. Lina pregunta que, ¿qué opinas, qué opinión tienes sobre el uso de vacunas ya existentes, como la vacuna de la tuberculosis, que se ha visto que al parecer hay una relación en las poblaciones que estaban previamente vacunadas contra la tuberculosis? Sí, la vacuna, la BCG, la cepa BCG de Mycobacterium bovis, que es la vacuna contra la tuberculosis, genera una inmunidad inespecífica que protege contra otros agentes biológicos. Ya eso está comprobado en las personas y también está comprobado en los animales. No se sabe si protege efectivamente contra este coronavirus, pero se ha visto que protege contra otros agentes respiratorios. Y algunos países ya han implementado algunos estudios en población de mayor exposición, que es personal de la salud. Ya es muy probable que si esta vacuna se ha visto que genera esta protección inespecífica, también lo haga en el caso de este coronavirus. Gracias, Pato. Acá hay más preguntas que yo no sé si las puedes contestar tú o alguno de los otros expositores. Preguntan sobre murciélagos, los murciélagos en Latinoamérica que son hospederos naturales. ¿Es posible que el SARS-CoV-2 evolucione una vez que el murciélago sea infectado? ¿En Latinoamérica? ¿Sí? No, o sea, no se puede descartar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Puedo compartir mi pantalla de nuevo? Para mostrar algo que no apareció en la presentación que tenía planeada, pero ya que aparece la pregunta, no sé cómo hacer para que solo se muestre la imagen que quiero mostrar. Bueno, hay un estudio norteamericano en un proyecto internacional que se conoce como PREDICT, en el cual ellos tomaron muestras de murciélagos de distintas latitudes. Aquí aparece una imagen en estos puntitos grises y negros, los lugares donde ellos tomaron muestras y determinaron que esto fue el año 2017. Este estudio ya se sabía de antes de que había murciélagos en algunas partes del planeta que tenían el potencial de propagar, o sea, eran reservorios de virus con potencial zoonótico. Aparece allí un análisis de la riqueza de especies en colores de murciélagos que pueden portar los beta coronavirus con potencial zoonótico, y ellos en puntos negros identifican muestras donde ya habían detectado entonces murciélagos con estos beta coronavirus. Y efectivamente el lugar del planeta que tenía más riesgo para la dispersión o para la aparición de una enfermedad de este tipo era el sudeste asiático. En América tomaron muestras también de murciélagos, sin embargo no encuentran en estos murciélagos los coronavirus, los beta coronavirus que tienen las características de los virus del SARS. Por lo tanto, si bien no tomaron muestras en Chile, este resultado sugiere fuertemente de que es poco probable que en nuestro país tengamos reservorios naturales de virus parecidos y que se pudieran transformar después en pandemia. Perfecto, gracias, Patricio. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta para los tres expositores o alguno de los otros expositores. No, A mí me parece habían que quedado algunas preguntas pendientes en el chat. Por ejemplo, para el doctor Víctor Neira, acerca de su presentación, que las hicieron después, porque la transmisión en YouTube tiene un sí. pequeño desfase acá de lo de Zoom. Entonces, Víctor. Sí, y a mí me quedó una para Nicolás también. Ah, ya. Víctor, no sé si estás conectado para hacerte una pregunta. ¿Hago yo por mientras la del Nico? ¿Nicolás? Tampoco está. No, ahí está el Nico.
Mira, Gabriela pregunta, ¿a qué se debería o de qué se sospecha que la transmisión humano-gato sea unidireccional tratándose de un mismo virus? ¿Sufre una medida, alguna modificación en su nivel de virulencia? Algo así. No entiendo mucho la pregunta. Mira, esas preguntas yo creo que son difíciles de responder porque preguntan cosas que al final todavía no está claro. Pero de las cosas que tal vez uno podría pensar es que la carga viral que elimina una persona es bastante mayor a la que está eliminando un animal. Entonces, eso disminuiría aún más las probabilidades de que, a pesar de que el animal pueda ser susceptible y permisivo a la infección, pueda infectar a otra persona. O sea, no solamente un animal, sino que a una persona. A pesar de que esté eliminando el virus, esa eliminación es tan baja que puede que no sea una dosis infectante para el humano. Más que modificaciones genéticas o algo así. Gracias, Nicolás. ¿Esa era la pregunta, Javiera? No sé, tú tenías una para ti. Acá la pregunta que quedó pendiente para el doctor Neira es acerca de la tasa del error de mutación. Si se desconoce, pero la mutación sí existe por error en la RNA polimerasa involucrada, algunas se han mantenido, pero no han tenido efecto biológico. Esa es la pregunta. No sé si se entiende. Sí, en general estos virus, naturalmente, incluye influenza, cada 1000, la RNA polimerasa, cada 1000 nucleótidos que va generando, genera un error. Cada 1000, un error. Eso es como la tasa de mutación normal que tienen en la replicación, ¿ya? Lo que pasa es que muchas de ellas son mutaciones que no generan virus que sean infectivos. Entonces, en el fondo, muchas de ellas van desapareciendo y la real tasa de mutación se va desarrollando cuando hay una presión de selección y hace de que el virus vaya mutando antigénicamente, ¿ya? Y eso es lo que yo digo que todavía no se ve porque la población está totalmente sin anticuerpos. Entonces, ¿qué resistencia va a hacer el cuerpo frente a este virus? Simplemente los virus que van prevaleciendo son los mismos que han estado multiplicándose día a día, ¿ya? Y tampoco, por lo mismo, tampoco uno debería esperar que el virus se vuelva bueno ni se vuelva malo, como dijeron por ahí. Entonces, básicamente es eso. Esperemos que va a ocurrir con el virus una vez que ya empiece a haber una alta tasa de anticuerpos y posteriormente se va a poder calcular bien una tasa de mutación efectiva dentro de la población. Una última pregunta acá, preguntan sobre el impacto de esto finalmente, bueno, esto es como para todos los expositores, yo creo que podrían dar su opinión o el que quiera sobre el impacto en la salud pública en general y consecuencias que va a tener esto, abandono de mascotas, etcétera. ¿Cuál es la opinión al respecto? Es una pregunta bastante amplia. No sé. Sí, yo creo que, ¿puedo hablar? Creo que es delicado el tema del abandono de mascotas. Se han visto situaciones, sobre todo en España, cuando se reportó de que hubo COVID en un par de mascotas. Yo creo que hay que tomarse esto con calma. A lo mejor la proporción de animales que sí se ve infectado es mucho menor. Sin duda hay ya evidencia suficiente para decir de que los animales se infectan con el virus, perros y gatos, usualmente más los perros y los gatos, pero yo sería muy cauto en decir de que sí realmente podrían tener un rol importante en la transmisión del virus. Por lo tanto, si el tema es bien manejado y no debería haber problemas de abandono de mascotas. Gracias, Víctor. Preguntan sobre lo que mencionaste, el estudio que mencionaste recientemente en murciélago. Por ejemplo, el principal murciélago que tenemos en Chile, que es el Taradira brasiliensis. No hay ningún estudio que yo sepa en murciélagos en Chile sobre la presencia de estos coronavirus, por lo menos a nivel de revistas científicas. Quizás ahora sí van a haber más iniciativas para investigar esto, pero no, en Chile nada. Perfecto.
Bien, muchas gracias. Chiquillos, tienen muchas felicitaciones y agradecimientos por sus presentaciones en los dos Y en el chats, chat, tanto en Zoom como en YouTube. Eso, así que no hay más preguntas. Si quieres, Lili, podemos cerrar ya esta jornada. Sí, les agradezco a todos y a todas las que se conectaron, tanto por Zoom como por YouTube. Espero que hayan aprendido harto y que haya sido una buena tarde para ustedes. Los invito además a seguirnos a Alphabet, porque vamos a seguir haciendo seminarios. Y también les recuerdo que todos nosotros, los que estamos hoy día acá, los expositores, Javier y yo, somos parte de la Comisión Una Salud de Colmebet, así que un saludo a Colmebet también. Eso.